Eguerdi-on, bienvenidos, bienvenidas y gracias por acompañarnos en este webinar titulado Aplicabilidad de la impresión 3D en cirugías complejas. Como todos y todas ya conocéis, la tecnología de impresión 3D está revolucionando el campo médico, permitiéndonos avanzar hacia una planificación más precisa, personalizada y eficiente en procedimientos quirúrgicos. En este webinar se expondrá un proyecto que se desarrolla en la OSI Bilbao Basurto, en la que participa el Servicio de Urología y el Servicio de Radiología Quirúrgico, y cuenta con la colaboración de la plataforma de impresión 3D y bioimpresión del Instituto de Investigación Sanitaria BioVizcaya. Además, está financiado a través de la convocatoria de innovación intramural ASIBERRI del Instituto de BioVizcaya. Hoy tenemos el placer de contar con Ana Loizaga Iriarte, jefa de sección de Urooncología de la OSI, que hablará en primer lugar y expondrá de dónde surgió la idea y la necesidad de realizar este proyecto. Posteriormente hablará Inés Alonso Sánchez, médica especialista en radiodiagnóstico en la OSI, para comentar cómo realizan su trabajo. Para terminar, contaremos con la presencia de Cristina del Amo Mateos, doctora en Ingeniería Biomédica y técnica de la plataforma de impresión 3D y bioimpresión del Instituto, que compartirá el trabajo que han estado realizando durante estos meses. Así que cuando quieras, Ana. Gracias por la presentación, Miriam. Bueno, nosotros queremos mostraros en esta Vivanau la aplicabilidad de la impresión 3D en cirugías complejas, y una de nuestras cirugías complejas es la nefrectomía parcial robótica. Esta cirugía se realiza en tumores menores de 7 centímetros, pero cada día se está ampliando más a tumores de más de 7 centímetros, siempre que la cirugía sea segura y completa y con márgenes adecuados. Implica pericia y experiencia del equipo para evitar sangrados y para evitar también los márgenes positivos. Se realiza en 4 pasos. El primero, así simplificando, es la localización del hilio renal. El segundo sería la localización del tumor. Y los 2 últimos son el clampaje del hilio renal para hacer una resección tumoral sin que sangre abundantemente, como es el riñón, un órgano que sangra muchísimo. Y tenemos que hacerlo esto en menos de 30 minutos. Esto es lo que implica el estrés y por eso requiere un poco de aplomo e intentar evitar al máximo el estrés. La localización del hilio renal empieza por tenemos un vaso venoso que suele ser de 6 a 10 milímetros y una arteria que suele ser de 4 a 6 milímetros con una longitud muy corta de 3 a 5 centímetros. Esto es cuando está fácil, una y una, pero la variabilidad es muy amplia y localizar y saber dónde está el hilio renal es muy importante para desarrollar la cirugía. Luego tenemos que localizar el tumor y muchas veces en la superficie renal, una vez quitada la grasa renal, no encontramos nada en superficie que sugiera que haya ahí un tumor. Y por ello utilizamos muchas veces el ecógrafo para localizar la profundidad y dónde está el tumor, localizar el tumor. También utilizamos otros métodos como puede ser la fluorescencia para localizar el tumor, métodos que nos ayuda el robot y todo lo que nos ayude en este proceso de clampar, como veis ahí la arteria, ahí tenemos el bulldog que nos va a cerrar la arteria, todo lo que nos ayude en el proceso de hacerlo en menos de 30 minutos, pues mucho mejor. Aquí lo que estamos haciendo es el clampaje del hilio renal. A partir de ahí ya es la resección tumoral, que aquí veis que es un tumor muy pequeño, pero ya os hemos dicho que pueden ser de más de 7 centímetros. Entonces, una vez que ya hemos clampado, hemos resecado, tenemos que hacer la hemostasia del lecho que hayamos dejado. Eso en 30 minutos, si es de 1 centímetro y si es de 7 centímetros, pues también. Entonces hay que ser ligero. Para ello, pues pensamos en este proyecto a ver si la impresión 3D podría todavía ayudarnos más y pues colaborando con los servicios que ahora os van a exponer, hemos desarrollado este proyecto para adecuar la impresión 3D en la interpretación de las características anatómicas quirúrgicas
de las neoplasias renales sólidas y la planificación quirúrgica, el abordaje quirúrgico y también la docencia, ¿vale? Estos son los colaboradores del estudio y este es el flujograma general del estudio. En principio elegimos los pacientes que van a una nefrectomía parcial en la consulta y les aportamos el consentimiento informado de la impresión 3D. A partir de ahí conectamos con el servicio de radiodiagnóstico que va a preparar a la segmentación de la imagen, pseudo-anonimizamos los datos y los urólogos, y se realiza la impresión 3D. Tendremos tanto los urólogos senior, residentes y junior que hacer cuestionarios para hacer la planificación quirúrgica con el TAC, con el modelo 3D virtual y con la impresión 3D para ver y comparar si hacemos diferencias con ello. Entonces vamos a empezar primero hablando con Inés Alonso, que nos va a hablar de la segmentación de imagen. Después seguiremos con la plataforma de impresión 3D con Cristina del Amo y al final terminaré con los resultados que hemos obtenido. Vale, pues doy paso a Inés. Aquí, sí. Hola, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación a participar en este webinar y a ver si hago bien de compartir pantalla. Bien. No me está dejando compartir. Vale. Bueno, pues os voy a contar un poco sobre todo cómo hacemos nosotros la segmentación, principalmente poniendo ejemplos y explicando un poco la técnica con la que lo hacemos. Para conseguir los modelos para la impresión 3D necesitamos realizar un TAC y a partir de esta exploración pues segmentar las estructuras que nos interesan y para eso es preciso pues tener varias fases de contraste, las adecuadas en cada caso y tener un conocimiento pues exhaustivo de la anatomía. Utilizamos nosotros un TAC multidetector y grosor de corte normalmente de 2 milímetros o menos. Y en general realizamos siempre que se puede, 3 fases de contraste. La primera, como se ve en esta imagen superior izquierda, una fase arterial, que para ello ponemos un ROI, que es un marcador en la aorta abdominal, y cuando alcanza el máximo de unidades Hounsfield, pues dispara la imagen y entonces tenemos muy bien teñido el árbol arterial. A los 70 segundos más o menos hacemos una fase venosa en la que se ven mejor pues, las estructuras venosas y sobre todo los órganos sólidos, ya que pues, bueno, es cuando mejor capta el parénquima, en este caso los riñones. Y por último, aunque no lo tenemos en todos los casos que hemos segmentado, pero últimamente intentamos hacerlo siempre que se puede, una fase excretora para ver bien la vía excretora. En esta imagen inferior pues vemos un corte coronal con una proyección de máxima intensidad que veis que tiene un poquito de volumen y se ve muy bien la vía excretora. El contraste que utilizamos es Yomeron 400, que es un contraste yodado y, bueno, no he dicho que la fase excretora se hace a los 10 minutos más o menos. Y luego los tumores renales, dependiendo del tipo histológico, pues presentan unas características de captación de contraste que pueden verse mejor en fase venosa o en arterial, pero con estas 2 fases casi siempre es suficiente para ver el tumor y poder delimitarlo muy bien dentro del parénquima renal y cuál es el grado de invasión que tiene. Bueno, en resumen, un poco qué es la segmentación. Cuando hacemos una exploración de rayos X, no todos los tejidos del cuerpo atenúan el haz de rayos de la misma manera y esto depende pues, de la energía del haz y también de la composición de las estructuras, del contraste y lo que nosotros tenemos, que son las unidades Hounsfield, es la medida que nos ayuda a medir de forma cuantitativa la atenuación o la densidad de estas estructuras del sujeto a estudio. Entonces, esto para la segmentación nos es útil en varios casos. Porque el software de segmentación pues, selecciona un rango de unidades Hounsfield entre las que está la estructura que nosotros queremos imprimir. Utilizamos el software de Singovia Frontier, esta es una parte del programa que utilizamos nosotros, el Singovia, dentro, bueno, y los archivos resultantes los mandamos en formato STL.
dentro de la plataforma Singovia utilizamos el visor anatómico que tiene varias herramientas de segmentación. Algunas de ellas, como he dicho, se basan como la del crecimiento de región que tenemos aquí marcada, se basa en poder poner un rango de unidades Hounsfield y esa sobre todo nos vale, como habéis visto antes, que las arterias se tiñen muy bien, pues para dibujar y segmentar sobre todo el árbol arterial nos es bastante útil esta herramienta. Las demás, la verdad es que, por ejemplo, el riñón, la masa y las venas, normalmente tenemos que hacerlo con herramientas manuales, más o menos dibujando nosotros el contorno de las estructuras, porque la diferencia de densidades entre unas estructuras y otras no es muy grande y entonces este rango de unidades Hounsfield no nos es tan útil como en el caso del árbol arterial. Solemos segmentar primero la masa, luego el riñón, lo vamos dibujando sin el seno renal y después ya los vasos, que suele ser lo más complicado. Aquí tenemos un ejemplo en nuestra segmentación. Tenemos siempre las imágenes de TC en 3 planos, en axial, sagital y coronal, que para nosotros pues es lo más útil, donde mejor vemos la anatomía. Y desde aquí pues vamos segmentando las distintas estructuras. Los vasos, como he comentado, los más distales son muy pequeños, por lo tanto es la parte quizás un poco más compleja y la vía excretora solo podemos segmentarla en las fases excretoras. A veces tenemos casos con algunos cruces de vasos complejos y demás que a nosotros no nos suele costar mucho reconocer en imágenes multiplanares de TC, pero es verdad que para los urólogos y para cualquier cirujano en general, pues es más visual estas variantes anatómicas, sobre todo vasculares, que pueden tener algunos órganos en los modelos de 3D, como vemos aquí. Ahora os voy a poner algunos ejemplos de casos nuestros para explicar un poco cómo lo hemos hecho. Este es uno de los primeros casos que tuvimos. Como veis, el contorno queda un poco irregular, no es que lo hayamos hecho así a pulso, pero es que el programa nos reconstruye muy bien. Si hacemos en un plano la segmentación, al trasladarlo a otros planos, pues a veces queda así un poco más irregular el contorno. Pero bueno, el fin es que esté bien cogido toda la estructura que queremos. Y aquí tenemos arriba las imágenes de 3D ya reconstruidas con el software del Frontier y abajo pues un poco nuestro trabajo de segmentación previo para obtener estas imágenes. En este caso vemos que es un riñón izquierdo con un tumor en el polo superior y en verde está segmentada una vena de gran calibre que drena directamente al tumor y esto, pues bueno, teniendo esto en mente ya vemos que es una cirugía que tiene bastante riesgo de sangrado por ese vaso tan grande que drena el tumor. En esta imagen vemos el modelo ya impreso del mismo riñón que os acabo de enseñar, con la vena que drena directamente al tumor y bueno, así es como ha quedado el modelo en impreso. Este es otro paciente que en este caso tenía 2 tumores, este es un plano axial y este es un plano sagital, vemos que tenía un tumor más superior y anterior y otro un poco más en región interpolar y posterior. Y bueno, pues aquí hemos segmentado también todas las estructuras, excepto la vía excretora, y esto es como han quedado los modelos con visión en anterior y en posterior del riñón. Y este pues es un caso más complejo para segmentar y también de cara a la cirugía. Y este sería la impresión 3D de ese mismo modelo, como nos ha quedado, ¿no? El riñón, los vasos, las arterias y las venas y los 2 tumores como quedan perfectamente delimitados. Este es un ejemplo que pongo en el que sí que teníamos segmentada la vía excretora. Nosotros al segmentar las estructuras luego podemos elegir cuáles queremos ver, digamos, en la plataforma 3D, ¿no? Y podemos ir quitando capas. En este caso hemos quitado lo que es el parénquima renal, que se ve en naranja en las imágenes inferiores, y se ve la vía excretora en amarillo y vemos que está en íntimo contacto con la masa renal en el polo inferior de este riñón izquierdo. Entonces, pues bueno, ya tenemos bastante información con esto. Este sería el modelo impreso del mismo paciente que os acabo de enseñar, que teníamos la vía excretora. Es verdad que como está en varios tonos de azul es un poco más difícil de distinguir, pero bueno, se diferencia bien en directo y vemos que la vía excretora estaba en un azul más clarito y que contactaba con el tumor. Y aquí, pues bueno, la resección de la pieza quirúrgica de este paciente, que fue bien. Y por último, pues os pongo este otro ejemplo, que es uno de los últimos que hemos realizado y pues vemos que tiene todas las estructuras segmentadas, el riñón, la masa, las venas y las arterias. Sí que vemos que tiene una bifurcación venosa un poco más anómala también y la vía excretora que está en verde. Y cómo se relaciona
el modelo que nosotros realizamos en el software del Sigmovia, que nos queda así, siempre hacemos las estructuras cada una en un color diferente, y luego se mandan a imprimir, que los colores no suelen coincidir, pero las estructuras coinciden perfectamente y se ve cómo se pueden superponer prácticamente las imágenes de lo que segmentamos nosotros del TAC y luego cómo queda el modelo impreso. Y bueno, pues ahora os va a hablar Cristina. A ver, dejo de compartir pantalla. Hola Cristina, no te oímos. Perdón, sí que le di, pero no me hizo caso. Sí, que decía que voy a continuar con el proceso de la imagen al biomodelo. Como bien ha explicado Inés, la parte de la segmentación, a ver, se realizan los 2 primeros pasos y ellos nos envían un archivo STL que nosotros tenemos que procesar para poder imprimirlo en nuestros equipos. Una vez que tenemos ese modelo listo, seleccionamos la mejor tecnología de impresión y finalmente podremos obtener el biomodelo. A ver. ¿Cómo hacemos esto? Antes de continuar con el procedimiento, me gustaría destacar la necesidad de los equipos multidisciplinares en este tipo de proyectos. Primeramente, los clínicos nos solicitan un biomodelo que quieren imprimir y que necesitan en ese biomodelo. Gracias a los radiólogos, ellos son los que interpretan y van a segmentar las imágenes y son una pata fundamental de todo este tipo de proyectos. Y una vez que ellos han procesado las imágenes, los van a enviar a nosotros a la plataforma de impresión 3D de Bioimpresión para que seleccionemos materiales, las tecnologías y los imprimamos. Es muy importante adecuar las tecnologías al uso. No todas las tecnologías que os voy a enseñar sirven para todo. También me gustaría decir que este tipo de proyectos son proyectos de investigación en los cuales ha habido una aprobación de un comité de ética, ya que hay datos de pacientes y demás. Y también destacar que, como en todos los proyectos nuevos, siempre hay una curva de aprendizaje. Pues luego os mostraré también algunos ejemplos. La imagen que nos llega desde el servicio de radiodiagnóstico va a ser, va a presentar diferentes el modelo para poder imprimir. Una vez que hemos reparado esos modelos, lo que tenemos que hacer es revisar si hay elementos flotantes, eliminarlos o unirlos si no son imprescindibles en el modelo. Generaremos un patrón, como estáis viendo, con unos triángulos de mayor tamaño para poder visualizar las estructuras internas. En unos inicios realizábamos unas ventanas en los modelos para poder abrirlos, pero luego sí que nos dimos cuenta que modificando los materiales y demás podíamos dejar el modelo completamente íntegro sin necesidad de hacer ventanas de visualización, porque con este tipo de enmallado se podía ver perfectamente las estructuras internas. Una vez que tenemos ya el modelo procesado, lo pasamos al software de impresión 3D del equipo correspondiente, en este caso pues LabCAD. ¿Qué tecnología utilizamos? Pues como veis en el mercado existen numerosas tecnologías, pero en la plataforma de impresión 3D de Bioimpresión tenemos estos equipos. Por una parte tenemos 3 equipos de modelado por deposición fundida, o FDM, que son los equipos más habituales que podemos tener en nuestras casas. Tenemos 2 equipos de estereolitografía o SLA y un equipo de tecnología de microinyección o PolyJet. ¿En qué consiste el modelado por deposición fundida? Bueno, pues son polímeros termoplásticos que van a ser extruidos o fundidos y extruidos a través de una boquilla y va depositando, como veis en ese vídeo, un filamento. Este filamento se va a ir depositando capa a capa hasta crear el modelo. Y hay algunos equipos que permiten combinar 2 materiales diferentes y las aplicaciones, pues diversas, desde planificación quirúrgica, docencia, preconformado de placas de estosíntesis, son algunas de ellas. En cuanto a la estereolitografía o SLA, lo que se utiliza son resinas. Fue la primera tecnología de impresión 3D desarrollada y estas resinas se van a fotopolimerizar utilizando un láser que va a generar los modelos capa a capa. Sí que es importante destacar que con este tipo de tecnología solo podemos crear los modelos en un único material. Y las aplicaciones, pues al igual que ocurre con las anteriores, pues planificación quirúrgica, docencia, preconformado también de placas. Sí que me gustaría destacar de esa tecnología que nos permite, sin mayores deformaciones, la posibilidad de esterilizar los modelos.
Y luego, para finalizar, la tecnología de microinyección o PolyJet. Esta tecnología es la más puntera. Utiliza microinyectores de una forma similar a cómo trabajan nuestras impresoras que tenemos domésticas. Y esas microgotas que se han depositado se van a fotopolimerizar con luz ultravioleta. Nos va a permitir imprimir con diferentes materiales y combinarlos para obtener diferentes durezas y colores. Esto es esta tecnología es con la que hemos realizado los modelos del proyecto IRUDR, que os estamos presentando hoy. Como veis en este vídeo, se van depositando los microgotas del material, el haz de luz ultravioleta va curando ese modelo y finalmente lo que tenemos es la pieza que veis a la derecha. Toda esa pieza es modelo. Hay una gran cantidad de soporte que es necesario para que se pueda construir el modelo 3D. Ese modelo, una vez impreso, hay que limpiarlo. El material de soporte es un material hidrosoluble que hay que ir pues, bueno, eliminando con agua a presión. El resultado final, bueno, pues estos algunos de ellos ya os ha ido enseñando Inés. Así que ya no es sorpresa, pero bueno. Y como veis, Cristina, hay diferentes modelos de la curva de la parte última, pues ya se ha establecido como un código. Sí, Cristina, no dime, sé Miriam. desde la casa, desde que has empezado Ay, la no sé si me has presentación del resultado final, no se te ha entendido muy bien por la conexión. eh, ¿Podrías repetirlo, por favor? Hola, Cristina. Hola, no sé si me oís ahora, se me ha ido Ahora te todo oímos. directamente. Vale, vuelvo a compartir la pantalla. Sí, por Voy a favor, apagar la cámara. nos hemos quedado en la diapositiva de resultado final. Ahí se ha empezado a entrecortar ya la conexión. Ya no sé, bueno, no pasa nada. Sí, bueno, comentaba que estos son algunos de los prototipos de la curva de aprendizaje. Eliminamos al final, hemos establecido ya finalmente un código de colores y unas densidades. Creamos la estructura del riñón en un material flexible que simula un poco los tejidos blandos y hemos establecido pues arteria en color rosa, venas en color azul y la vía urinaria en tono azul. No podemos replicar los colores que hacen, por ejemplo, en la parte de radiodiagnóstico porque nuestros equipos nos permiten combinar ciertos tipos de colores, pero no tenemos toda esa amplia gama de colores. Luego, bueno, pues algunos otros ejemplos de cosas que hemos hecho en la plataforma o estamos haciendo, pues van desde modelos para planificación quirúrgica, eh, guías quirúrgicas para la orientación de corte y apoyo intraquirúrgico, que me gustaría mencionar que estos sí que lo externalizamos a una empresa porque no tenemos la licencia para moldes de braquiterapia personalizados, herramientas de guiado en punción de toxina botulínica, bueno, pues para afinar personalizada, diseñar prototipos de dispositivos médicos, personalizar el instrumental quirúrgico, crear simuladores para entrenamiento o bueno, otros tipos de materiales con distintas propiedades que podemos aplicar a estas anteriores. Luego me gustaría también pues, mencionar que participamos, somos un nodo referente y lideramos en la plataforma del ISTI en la parte de biobancos y biomodelos. Y bueno, pues que cualquier solicitud que queráis establecer alguna colaboración podéis hacerlo a través de la web de la plataforma nacional o directamente contactando con nosotros a través de la web de BioVizcaya.
Y bueno, sí que es verdad que lo que hacemos en la plataforma del Carlos III es docencia e investigación. Y bueno, pues muchas gracias. Dejo paso a Ana para que continúe con los resultados del proyecto. Pues la verdad es que fascinante hasta el final, ¿eh? Sí. Vamos a ver. Yo os voy a comentar los resultados. A ver. Los resultados de nuestro proyecto que iban dirigidos a la planificación quirúrgica y a la docencia. Entonces, por ejemplo, en este caso que vamos a ver las imágenes en el quirófano 2D, vamos a hacer un cuestionario, vamos a ver la imagen en 3D, vamos a hacer otro cuestionario y por último vamos a ver el modelo 3D y hacemos otro cuestionario, los tres de planificación. ¿Qué harías tú en la cirugía? Y lo que vemos, por ejemplo, en este caso hay tres arterias y la común está posterior a la aorta. Entonces, digo, a la vena cava. Eso nos hace pensar que si clampamos solo la intermedia nos puede ser suficiente, pero nos vamos directamente o a clampar una o a clampar las tres, pero no vamos a buscar a la común porque está mucho más peligroso, ¿vale? En este siguiente caso, por ejemplo, tenemos una arteria posterior, normalmente es posterior, pero en este caso se lateraliza en un momento dado. Entonces podemos ir a la arteria común lateralizada o podemos hacer un clampaje selectivo, porque vemos que hay una arteria que se dirige hacia el tumor y podríamos solo clampar la arteria que va a la zona superior. En este siguiente caso es un riñón en herradura en el que tiene un tumor inferior y más externo, bien localizado y muy exofítico. La parte de profundidad es mínima. Entonces, aunque en principio parece que podría ser un caso complicado, pues vemos que si vamos a la aorta, que la vamos a ver claramente, nos sale la arteria renal que podríamos clampar y resecar de manera bastante satisfactoria el tumor renal. En este caso, que vemos tres lesiones enormes, dos que podrían ser quísticas y otra que era la tumoral, pues a pesar de toda esta circulación colateral tremenda de vasos venosos y vasos arteriales, podríamos seccionar, o sea, clampar solo la arteria que se dirija a la zona inferior, porque probablemente sea una cirugía larga y con este tiempo podríamos permitirnos hacer la resección del tumor inferior. En este caso es el mismo que ha presentado ella para ver que todos vemos que la complicación lo ve el radiólogo, lo ve cuando van a hacer la impresión en 3D, jolín, aquí hay una arteria, vale, pues esto para nosotros implica que el tumor está profundo y además tiene un vaso venoso importante. Luego no iríamos a clampar solo la vena, o sea, solo la arteria, sino que clamparíamos la vena también, porque si no la resección no nos daría tiempo a hacer lo que es el control del sangrado, ¿vale? En ese tiempo que tenemos marcado. Aquí hacemos la colección de los modelos en este armario que tenemos ya adjudicado para ello y esto sería el resultado de lo que nos ha salido en cuanto a los cuestionarios. Los cuestionarios ya os he comentado que lo habíamos hecho separando a los residentes, los adjuntos jóvenes, vamos a decir, los juniors que llamábamos, y los seniors, para ver si había alguna diferencia entre los distintos cirujanos. Y hemos visto que cuando comparamos, hacemos un estudio, un cuestionario con la imagen 2D y luego a ese mismo cirujano le hacemos el cuestionario con el modelo 3D en PDF, pues hay un cambio de un 20% de la planificación. Tenemos todos los pasos de la cirugía establecidos y hay un cambio en la planificación en un 20% de los casos. Si comparamos el modelo 2D con el de impresión 3D, el cambio es mayor, ¿vale? Cambia hasta un 26,3% de la planificación. Si comparamos el 2D
el modelo 3D de PDF y el de impresión también hay un cambio, lo que nos hace pensar si es suficiente con el PDF o la impresión, también hay un cambio en un 21%. Vemos pues que el cambio mayor se produce con la impresión 3D y cuando se comparan las respuestas en cuanto a los urólogos no hay diferencia entre residentes o adjuntos. El máximo cambio es entre el 2D, o sea, la imagen del escáner, y la impresión 3D. Resumiendo todo, las conclusiones serían que los cuestionarios de planificación quirúrgica 2D, 3D y la impresión influyen en la evolución de la planificación quirúrgica, facilitan la valoración anatómica renal y la caracterización tumoral, siendo igual para todos los cuestionados, ¿no? Residentes y adjuntos. Y por otra parte, en el cuestionario de usabilidad de cómo veríamos esto para utilizarlo normalmente, el cirujano refleja disminución del estrés, mejora en la interpretación anatómica y un aumento en la seguridad, en la sensación de seguridad. Y todo ello, pues lo que nos hace pensar es que puede llevar a mejores resultados quirúrgicos, oncológicos y funcionales para el paciente. Con lo cual estamos pues muy ilusionados con el proyecto 3D. En principio, esto es todo. Muchas gracias y si tenéis alguna duda o pregunta, pues nos podéis decir. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que es un placer escucharos hablar desde la parte de innovación, de cómo hacéis el trabajo y prestar atención a las necesidades y promover el avance en pro de la salud de los y las pacientes. Es un proyecto que es complejo. La coordinación entre las tres partes, ¿qué tal la lleváis? ¿Cómo la hacéis? Pues la verdad es que al final ha sido un plan de amistad, porque para coordinarnos el equipo es un equipazo, entonces ha sido muy fácil, todo ha sido facilidades, a pesar de que estamos todos ahí con 1000 cosas, nos comunicábamos por correo electrónico, todo el grupo y ya está. Pues se va a operar en tal día, pues lo necesitamos para tal otro y la verdad es que bien, cuando hemos tenido prisa ha habido momentos de aceleración, pero muy bien. Es un equipazo. No sé si hay alguien que esté conectado que tiene. Miriam, no se te oye. Tienes ahí silenciado el micro. Vale, ahora sí, ¿verdad? Decía Sí, que sí, si ahora ya tenéis perfecto. alguna pregunta que nos las podéis hacer llegar. Bueno, esperando a vuestras preguntas, yo tengo alguna y habéis comentado que la cirugía tiene que durar 30 minutos. ¿Es un tiempo estipulado? ¿Por qué? Se supone, no os lo he comentado, pero realmente esos 30 minutos es porque el fin de la nefrectomía parcial es conservar nefronas. Entonces, hacemos parcial para dejar el máximo de riñón y clampamos la arteria para hacer la cirugía. Entonces, no podemos estar más de 30 minutos porque entonces producimos pérdida de nefronas, que es lo que no queremos causar. Es por eso. Muy interesante. Y esto que habéis contado así en menos de media hora, que parece como todo muy fácil, ¿no? Realmente tiene una inversión de tiempo detrás. ¿Cuánto tardáis más o menos en segmentar una imagen? Supongo que será diferente, o sea, dependiendo cuál sea el caso y así, pero entiendo que es un trabajo que es costoso. ¿Nos podríais orientar un poquito por eso? Bueno, nosotros lógicamente depende de cada caso, no es lo mismo que haya solo un tumor que dos tumores, que el árbol arterial tenga variantes anatómicas o sea estrictamente normal, pues lógicamente nos cambia bastante, pero ronda más o menos los 40-45 minutos una segmentación, quizá algo más en algunos casos, pero por ahí más o menos, sí. Y la parte de impresión 3D, también habéis dicho, bueno, esto se hace así, y también llevará su tiempo, ¿no?
Bueno, el aprendizaje, ¿no? Te refieres un poco, Bueno. claro, nosotros no teníamos experiencia en esto, hemos empezado con este proyecto y, bueno, lógicamente al principio nos costaba mucho más. Ahora ya hacemos segmentaciones, pues eso, más rápidas, en 40-45 minutos, pero al principio, pues no entendíamos bien el programa, entonces, o sea, cuesta bastante aprender y tampoco el concepto de segmentación, pues es que era prácticamente desconocido para nosotros y hemos aprendido un poco con este proyecto que sí que nos ha llevado un tiempo. Pero bueno, al final lo hemos ido sacando bien y aprendiendo para más o menos tener unos tiempos pues más o menos ajustados que sean razonables. Bueno, se ve el valor del proyecto y del tiempo dedicado. Y Cristina, no sé si me has escuchado antes, ¿cuánto es el tiempo más o menos dedicado a la impresión 3D? Bueno, pues depende solamente del proceso de impresión en la máquina, sin contar la parte del procesado de la imagen y demás, cuesta unas 7 horas, 10 horas, dependiendo del tamaño del modelo. Entonces, sí, necesitamos por lo menos 48 horas de antelación mínimas necesarias para la parte de impresión y procesamiento. Bueno, pues costoso también. Tenemos una pregunta en el chat de Isabel Rada, que, bueno, primero agradeceros vuestra valiosa información y después os traslado la pregunta. Quisiera conocer su perspectiva acerca de factores para la implementación de estas tecnologías, en caso de que hayáis identificado algunas barreras y por otro lado, facilitadores. Aquí no se dirige. Vale. Barreras, pues barreras, todo proyecto inicial, pues ya sabéis, es un poco duro de llevar porque es darnos más trabajo y no saber a qué fin, si va a buen puerto o no, ¿no? Pero una vez iniciado el proyecto, ya pasados los inicios duros del aprendizaje de todos, del circuito, pues lo que hay que establecer es un circuito lo antes posible. Nos ha costado establecer el circuito, pero luego yo creo que con con el avance de las técnicas de los radiólogos y de la impresión 3D, nosotros estamos absolutamente encantados. Vale, pues no hay ninguna pregunta más. No sé si queréis apuntar algo más. Si no, pues nada, agradeceros a todos y a todas por vuestra asistencia y Quizás decir también que el proyecto ha servido también para la docencia, que lo he iniciado en el título, pero decir que los residentes han estado encantados porque el hecho de planificar una cirugía 3 veces, pues te hace pensar y te hace estar en ello. Entonces, también están muy contentos con el proyecto. Y eso, gracias. qué bien. Vale, pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia y sobre todo agradecer a las ponentes por expresar las ideas tan claras y compartir sus resultados con nosotros y nosotras. Así que, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente Vivac, ¿no? Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Eso, muchas gracias.